Muchas gracias por estar nuevamente hoy con nosotros en este programa de Café Psicoanalítico, su programa de los viernesitos por la tarde. Hoy tenemos un tema bastante interesante que se retoma un poco de lo que ya habían tratado en temas anteriores. El día de hoy que tenemos esta cuestión de el pedófilo, en el cómo esto se desarrolla, también la problemática de pronto de una de una definición diagnóstica que está, el mismo título lo poníamos como entre lo perverso, quien lo considera como parte de una situación psicótica. El hablar de perversión misma también nos genera a veces una problemática en la cuestión de contextualizar el concepto, y de eso y más hablamos entonces el día de hoy, así que bienvenidos, nos presentamos en primer lugar. Les habla Daniel Ibarra, muchas gracias por estar con nosotros, compañeros. ¿De qué lado iniciamos? Edgar, que lo tengo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, y pues sí, a retomar un tema que habíamos tomado anteriormente, que pues bueno, quedaron muchas dudas, pues ahora es tiempo de preguntar. Ahora sí que invito al público para que nos haga sus preguntas, sus dudas, y pues bueno, vamos a comenzar. Saludos. Muy bien. Guadalupe. ¿Qué tal? Bienvenidos todos, qué bueno que nos acompañan, es cierto, un tema delicado y sensible, tanto en lo teórico como en lo clínico, pero igual háganos sus preguntas y quédense con nosotros. Les saluda Guadalupe. Y nuestro experto, Isra. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más, como lo prometió deuda, la parte 2 de esto de pedofilia, y lo vamos a ubicar en un caso real. Y bueno, con esto que dicen, para que dudas, comentarios, preguntas que vayan teniendo y demás, créanme, si va a haber por acá, y más que nada con una cuestión que va a movilizar demasiado. Sean bienvenidos. Así es, pues este tema, como ya nos decía también Guadalupe, pues de pronto delicado, pero no por eso tenemos que mantenerlo oculto, ¿no? En muchas ocasiones justamente todo eso que nos callamos, lo que va generando tabús, es lo que termina dañándonos socialmente, ¿no? Y como en este tema que se involucra a veces muchas situaciones familiares, se involucra la salud mental y se involucra a una sociedad por completo, pues es importante tener estos espacios para poder hablar al respecto, en este caso, pues desde una perspectiva psicoanalítica. Entonces, Isra, por favor, dando la introducción del tema. Gracias. Muy bien. En el año de 1984, justamente en el aeropuerto de California, queda inmortalizada una imagen dentro de la cual se ve a un sujeto asesinando a sangre fría a otro. Este fenómeno causa demasiada controversia, dado de que los involucrados es precisamente el padre que asesina al pedófilo, un abusador, maestro y karateca, el cual pues básicamente abusa sexualmente de un menor de edad. Esta imagen queda inmortalizada y genera demasiadas polémicas. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué llevó precisamente de que pues, se cometiera el asesinato a sangre fría? Y sobre todo, el nacimiento de un libro. ¿Por qué Gary? Gary, ¿por qué? Y bueno, con esto iniciamos básicamente el tema y vamos descifrando los personajes que se están jugando por acá. Antes de iniciar, les quiero hacer la cordial invitación a todos ustedes de que dudas, comentarios que tengan, adelante, sean bienvenidos, y preguntarle a mis compañeros si alguien quiere continuar con esto o continúo yo. Continúa, Isra. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿quiénes son estos personajes? El asesino básicamente era un hombre, ya falleció, que se llamaba Gary. Gary Planchet es un sujeto el cual, pues bueno, durante todo su desarrollo fue considerado como una persona muy benevolente, muy empática, un buen ciudadano, el cual pues estaba también involucrado en su formación universitaria, pues en estos grupos que se hacen allá en Estados Unidos. Algo relacionado con Kaplan Alpha, algo así muy similar, pero pues era un hombre con una moral pues no cuestionable, sino más bien una moral bondadosa, por así plantearlo. Él tuvo pues una familia, entre los cuales surge un pequeño, el cual es Jody Planchet. Jody, desde muy temprana edad, pues bueno, por problemáticas por parte de los padres, tuvieron que separarse. Y ante esta separación, pues Jody junto con sus hermanos se quedan bajo la tutela de la mamá.
y la mamá toma la decisión de meter a sus hijos a una escuela de karate. Lo que la madre no contemplaba era de que dentro de esa escuela el maestro, Jeffrey Doucet, era quien iba a hacerle la vida básicamente un infierno al pequeño Jody. ¿Quién era Jeffrey Doucet? Jeffrey Doucet, a la edad de los 25 años, pues como ya lo había comentado, maestro dentro del karate. Este dato es muy importante dado de que pues propicia precisamente el escenario para que se acerque hacia el contacto hacia con los niños. Si recuerdan, en el programa anterior habíamos abordado en relación de que el pedófilo busca ciertos espacios o escenarios para ganarse poco a poco la confianza tanto de los padres como de los niños y tener este acercamiento. En este caso vemos el maestro de karate, podemos encontrarlo como el maestro en alguna escuela, podemos encontrarlo, dentro de la misma religión, etcétera, etcétera. En esta línea es precisamente este maestro quien poco a poco comenzó a abusar sexualmente con este Jody. ¿Qué fue lo que realizaba precisamente con los niños en general? Pues bueno, este Jeffrey plantea una situación de ¿quién quiere aprender a conducir, no? Y ahí es cuando pues todos los niños desde muy temprana edad comienzan a decir yo. Y dentro de todos los niños que dicen yo, Jody fue el principal y dice, ok, muy bien, tú eres el que ganas y los demás pues no les voy a enseñar, nada más a Jody le voy a enseñar. Cuando estaban precisamente en estas clases de manejo, el plan muy perverso por parte de Jeffrey era básicamente los primeros tocamientos. Esto como una forma y manifestación de jugar al límite hasta ver qué punto va a llegar y sobre todo qué va a transgredir. Jody comentaba en las entrevistas de que comenzó a sentir la mano en sus partes íntimas de este maestro. Y posteriormente a ello se convierte en una situación un tanto infernal para Jody, a tal grado de que queda en una encrucijada de lo revelo, no lo revelo, lo denuncio, no lo denuncio. Pero todo el plan orquestado por parte de Jeffrey fue básicamente acercarse a la familia. Entendemos que hay una falta, porque recuerden de que la mamá y el papá de Jody estaban separados, y se va introduciendo poco a poco bajo ciertos discursos para ganarse la confianza y que nadie sospechara de las acciones detrás de esa máscara del buen maestro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa subsecuentemente? Ya no era únicamente los tocamientos. Recuerden, los límites los comenzó a transgredir. Y ante esta transgresión de los límites ya comenzó con el abuso sexual y, siendo más específico, la violación. Jody no decía nada porque él pensaba y decía, bueno, es que pues ya está con mi familia, se ganó la confianza, no me van a creer. Vaya, toda una serie de artilugios y que van despertando en ese niño que, cabe señalar, no se puede defender. Y ante esta no defensa, pues obviamente no iba a haber una denuncia, lo cual permitía que Jeffrey ganara más terreno aún. Las primeras manifestaciones, y recordando un tanto el programa anterior y algo que comentaba mi compañero, era de tomar en consideración ciertas señales que el mismo niño va a manifestar. En este caso, Jody, él mismo decía, oigan, mamá, no quiero ir al karate. No, pero ¿por qué? Es que estoy cansado. Esas son las primeras alarmas, que si desde un principio se le hubiera hecho caso, se hubiera evitado todo esto, pero no era así. Ahora, con el hecho de no ir a clases de karate, no se podía desligar precisamente de Jeffrey, porque Jeffrey básicamente, y como también recordando el programa anterior, había posicionado como el objeto del deseo a este niño. Entonces, al no ir a clases, el maestro acudía a la casa. Y al acudir precisamente a la casa, era una forma de, miren qué buen maestro, dedicado y entregado para con sus hijos. Cabe señalar algo aquí también muy importante. Este maestro estaba transgrediendo su posición de maestro y hacia con los alumnos. ¿De qué manera? Acudiendo a sus casas, ganándose la confianza de los padres, llevándose a los niños al cine, a comer y demás. Que cualquiera ante la mirada puede decir, bueno, qué benevolente y qué buenas acciones está realizando, pero no era esta la situación, sino que lo que estaba haciendo básicamente era segregar al grupo de niños para tener única y exclusivamente a Jody. Cuando los invitaban a la comida, les decía, vayan al restaurante, vayan a comer y demás, todos los niños felices, pero él únicamente mencionaba y decía, todos van menos tú, Jody, tú te vas a quedar conmigo porque vamos a trabajar algo muy especial.
que dentro de este trabajar especial pues era básicamente el abuso sexual. Y continúo en un momento más para hablar acerca del desenlace. Ya los dejé ahí como de... Continúo en un momento más. Adelante, por favor. Guadalupe. Sí, acerca de lo que Israel estaba mencionando, es muy interesante, o me pregunto, ¿qué es lo que pasaba con esta madre, no? ¿Por qué a los ojos de la madre pasaba desdibujado lo que estaba ocurriendo con el niño? En la historia del video no se habla mucho de la madre, incluso hay otro video donde entrevistan al niño ya adulto que estudió psicología, filosofía y comunicación, y tampoco habla mucho de la madre. Pero en el contexto que Israel nos plantea, si había habido una separación con el padre y que el padre era marino, quizá que era lo que estaba pasando con esta madre, teorizando un poco, no sé si hubiese estado pasando por una etapa depresiva donde estaba desdibujando la realidad o estaba negando la realidad. ¿Y por qué no se da cuenta de estas señales, no? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese contexto familiar? ¿Y qué es lo que pasa con el niño? Que empieza a posicionarse desde el orden del no me van a creer, desde es amigo de mi mamá lo acepta. ¿Y cómo es posible que por muy instructor de karate que sea, le haya permitido quedarse a dormir con él o de repente llegar sin avisar y decir me lo voy a llevar? Entonces considero que muchas veces, pese a la edad del niño y que estamos hablando de años pasados, el niño no tenía bien específico qué era lo plausible de lo que no se podía hacer, lo que sí, de lo que no, y cómo no sentirse cuidado y protegido. La lectura nos habla de que un self violado es un self no suficientemente protegido, alimentado y apoyado. Entonces, cómo esto se pudiera combinar con cuestiones incluso de culpa. Es mi culpa, yo lo estoy provocando, me van a regañar a mí, y me lleva a pensar quizá que si no tenemos una madre deprimida, quizás será una madre fálica, superyoica, donde está del orden de tú solo tienes que obedecer lo que los mayores te dicen. Yo creo que tenemos que tener mucha atención en estos indicios que Israel nos hablaba, no solo con nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros familiares, escucharlos y creerles. Por supuesto. Edgar. Precisamente esa parte es muy interesante, ¿no? Regularmente los niños que son abusados tienen este tipo de contexto, ¿no? En familiar. Son familias en las cuales están desintegradas, están pasando por un problema, pues se puede decir, entre la pareja que viene a ser el papá y mamá, o incluso no hay papá o no hay mamá. Entonces, todo ese tipo de factores se confabulan pues para que se lleve este acto perverso por parte del pedófilo. Si bien hemos visto, la mayoría de los casos de los pedófilos tienen casi siempre este mismo patrón de familia, ¿no? Se encuentran con un padre abusador y una madre pues superfálica, como lo menciona Guadalupe. Y más sin embargo, esto no quiere decir que esta persona siempre sea un pederasta en potencia, ¿no? Que vaya a ser así. Yo estuve viendo un documental que se llama Acosador Nocturno, y también habla de una persona que es pues un asesino serial y también es un pedófilo. Ahí podemos ver que pues sí, el asesino serial pues sí tiene una historia demasiado deprimente. Entonces podemos ver que pues sí se presentan diferentes características por las cuales pasan este tipo de personas. Yo quiero entender un poco a Jody en el caso de persona, ¿no? Es un niño cual sus padres se separaron, y ahora que mencionaste lo de la culpa, se me hace tan importante ese tema. ¿Qué lleva a una persona pequeña, bueno, en este caso un niño, a pensar que por su culpa sus padres se separan? Entonces, desde ahí podemos retomar un poco esa parte de la culpa y decir, por mi culpa, mis padres se separaron, por mi culpa, ahora esta persona que viene a ser lo que es el maestro de karate, encontró en ella se le puede decir un hombro donde depositar
ahora sí que el llanto, porque la madre se deslindó totalmente de lo que era su hijo y se lo aventó a lo que es el karateka. Entonces, desde ahí podemos apreciar que hay una mala madre, pues, que se deslinda de lo que viene a ser la responsabilidad de su hijo y que no lo veía y no lo quería ver. Entonces, por ese lado, pues Jody, independientemente de que tuviera ahora sí que pues un yo demasiado débil, pues totalmente estaba perdido, ¿no? Entonces no había de dónde poderse ayudar. Esa es una de las cosas tantas cosas que se logra ver en la historia de Jody, que más sin embargo, como bien lo mencionas, crece y no se hace un pederasta, sino al contrario, se hace una persona, un activista que empieza a ayudar a todas aquellas personas que tienen su historia y que se identifica con los agredidos, no con el agresor. Entonces, ese tema es muy interesante, lo estamos retomando y bueno, cedo la palabra ahora sí a Daniel. Así es, que con esta cuestión de la culpa no tenemos que olvidar que tiene que ver con la introyección de las culpas también del victimario, ¿no? Recordemos también que constantemente en este tipo de abusos, el victimario a través del discurso también introduce o también viola, sobrepasa esos límites para meterse también en el discurso del niño. Él, si dices algo, nadie te va a creer, te van a tachar de mentiroso, estás marcado, nadie te va a querer, nadie te va a hacer caso, a ti tus papás ni te quieren. Es el adulto que el que, si nos damos cuenta, el pedófilo realmente él es el que siente eso, él se sintió agredido, él se sintió rechazado, a él no le creyeron, y entonces como una forma de deshacerse de todo eso, lo termina depositando en el pequeño, en la pequeña víctima, que pues recordemos, es un niño, no tiene todavía muchos mecanismos de defensa, no tiene todavía muchas herramientas con las cuales hacer frente a una situación tan violenta como la que está viviendo, y pues es fácil entonces aceptar toda esa basura que me están aventando, y entonces ahora sí incluso hasta creérmela, ¿no? Y por eso muchas de las víctimas callan, porque sí es cierto, no me hacen caso, sí es cierto, voy a ser un mentiroso. Y en muchas ocasiones, ahorita que estaban retomando el tema de la madre, que también llama la atención, que la madre se llama Judy, el niño se llama Jody, ahí hay de pronto también un tema del cual podríamos hablar. Esta madre, como bien mencionan, pues bastante ausente o bastante desinteresada de pronto, o lo que podemos de pronto inferir en este caso, el niño también cómo se habrá sentido respecto de su madre, es decir, una madre que ha quedado sola. Me ha tocado en muchas ocasiones cuando, no únicamente niños ni víctimas de abuso sexual, pero sí víctimas de violencia que constantemente no dicen nada porque ¿cómo voy a echarle todavía más carga a mi mamá? ¿Cómo le voy a decir de mis problemas si yo ya sé que ella se la está pasando mal, si no tenemos dinero, si qué sé yo? Entonces, de alguna manera también los niños tienden a hacerse responsables o quieren hacerse responsables de esta culpabilidad que sienten, pero que debemos recordar es una responsabilidad o una culpa que está depositando el victimario sobre el niño. Entonces, la violencia no solo es en el orden de lo sexual, de lo físico, también es una violencia que entra en lo psicológico, en lo emocional, y que por eso quedan tan devastadas también las víctimas, porque no nada más es decir, bueno, no pasó nada, ¿no? Nomás te tocaron, o nada más hubo un beso, qué sé yo, no, es que realmente la violencia es tan amplia y es tan aterradora que no únicamente es lo físico lo que termina causando una huella o dejando una huella en la víctima. ¿Irra? Ok, continuamos. Pensé que le iban a dar cavidad al profe. Pero no sé dónde anda ahorita el doctor. Bueno, en lo que llega el doctor, también permítanme saludar a quienes nos están viendo, que nos están dejando comentarios y preguntas, como al señor don Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Diana Ruz, buenas tardes. La pareja nos hace la pregunta si la pareja del pedófilo siempre es perversa. Ahorita le cedemos la palabra a Irra también para que nos pueda orientar al respecto. Emanuel Leiva, muy buenas tardes, maestros. Qué bueno que ya está el maestro Daniel. Muchas gracias, Emanuel. Ya andamos por acá otra vez. Ana Navarro, desde Argentina, saludos a los profes. Cube ZC, buenas tardes. Saludos al gran Israel. Enrique Sánchez, saludos.
Juan Alfonso Díaz, saludos desde Veracruz, saludos Juan. Luis Martínez, buenas tardes, subirán también ya le respondieron aquí, sí, recuerden que este y todos los demás programas son resubidos a nuestro canal de YouTube para que puedan verlos posteriormente. Le den like y se suscriban. Like y se suscriban y la campanita para echar el mensaje entero. Ana Barro nos agradece por la disertación, interesante el tema, y que prepara... que en su caso, que ella pues es preparación porque ella trabaja como en el área de la criminología y psicoanálisis. Y Juan Luis Farías nos dice, ¿el yo de todos los niños siempre es débil? Son preguntas que nos dejan, doctor. Que Irra ahorita va a responder. Bueno, claro. En la clasificación de los pederastas, digamos, hay 4 tipos de clasificaciones. Más o menos aquí lo que cuenta el libro. La primera clasificación es el de un solo acto de un pederasta. La segunda clasificación, el de un comportamiento episódico. La tercera es de una estructura pedófila de la personalidad. Y la cuarta sería el pedófilo violento y asesino. Que bueno, en este caso, el maestro Karateka, que pareciera que está en esta cuarta clasificación, un pedófilo violento, y bueno, no es asesino, pero sí lo secuestra, ¿no? Que bueno, ahí está hablando como tal. Entonces, este chico se encontró pues con la clasificación número 4 y pues de las más complejas y difíciles de quitarse, ¿no? Por lo mismo de que ya está la estructura como tal y aparte hay violencia, ¿no? Irra, continúa, por favor. Muy bien, voy a retomar lo que han comentado, buscando responder a esta pregunta que aparece, el yo de todos los niños es débil. Y bueno, vamos partiendo. Angustia, precisamente, y sobre todo la formación del yo dentro de la infancia. No quiero dar a entender y que suene como una receta de cocina de que todos los yoes, por generalizar, del infante van a ser débiles o van a ser fuertes, pero está en proceso de desarrollo. 1, 2. Si en este sentido, por ejemplo, el niño está vivenciando una situación, y como ya lo comentábamos, es una situación que no debería de estar inscrita en esta edad, o bueno, en este nexo del desarrollo sexual, sexualizado, morboso, como lo conocemos ya de adultos, si está inscrito aquí va a hacer movimientos que de cierta manera van a comenzar a tambalear ahí hacia con el niño, ¿no? Haciendo, por ejemplo, esta relación que comentaba Donald Meltzer acerca del concepto de desmantelamiento. O sea, una situación que es abrumante y que poco a poco va quitando ciertos elementos que ayudan al fortalecimiento y desarrollo del yo, dejando en este sentido un yo débil, un yo que de cierta manera no tiene esa confianza. Y si le agregamos en el sentido que han estado comentando de que la madre no estaba ahí presente para sostener, y que en este sentido sostuviera la angustia de Jody a tal grado de que, hijo mío, ven aquí, acércate, ten la confianza de platicarme, ¿qué movimiento va a tener? No va a tener mucho movimiento que digamos, ese por un lado. Y por el otro, pues hay que entender en el sentido de que también otras formas, y como bien comenta Daniel, no únicamente violencia física hacia con el niño, una forma de comenzar a tentar la infancia precisamente, es cuando se inserta la culpa o la angustia de un adulto hacia un niño. Por ejemplo, es que fíjate de que tu padre nos abandonó y que nos dejó y que nos fue infiel y demás. A ver, wow, tiempo. Eso corresponde en una problemática en el sentido de problema de pareja, el niño que tiene la culpa. Es que no tenemos dinero para comer y que no sé qué vamos a hacer y eso. ¿Y el niño te va a solucionar el problema? Son cuestiones que hay que plantear, ¿sale? Pero, bueno, espero haber respondido por acá y continúo con la historia y a plantear el desenlace con una incógnita, ¿sale? Muy bien, dentro de todo esto que estaba suscitándose, pues Jody básicamente no tenía a dónde acercarse, con quién acercarse, vaya, Jody no tenía ese lugar preciso para ser escuchado, para colocar palabra ante aquello angustiante que se le estaba suscitando. Entonces, ¿qué era lo que continuaba? Pues básicamente un abuso constante por parte de este instructor, a tal grado que, por ejemplo, en torneos que existían en otros estados, en el viaje, abusaba sexualmente de él, seleccionaba a Jody para que durmiera con él, y pues básicamente no tenía mucho donde defenderse Jody, ¿no?
¿Qué fue lo que pasa? Y llega en un punto de que Jeffrey Doucet estaba siendo buscado por la policía debido a que uno de los cheques que estaba por ahí, pues, manejándolos, estaban en blanco, entonces la policía ya le estaba siguiendo los pasos. Y cabe señalar algo, Jeffrey Doucet no era la primera vez que abusaba de un niño, de hecho, hasta él mismo lo comenta y dice de que perdió la cuenta de cuántos niños había abusado. ¿Qué fue lo que pasó? La policía viene por mí, van a descubrir toda mi artimaña, entonces vámonos de aquí, y qué mejor de escapar o de huir que llevándome a, pues, mi niño fetiche, por decirlo en este sentido. Entonces, llega en cierta ocasión ahí a la casa de de Jody, y pues le solicita permiso a la mamá para llevárselo a pasear, pero ese paseo era básicamente secuestrarlo y llevárselo a otro estado. ¿Qué fue lo que ocurre a continuación? Se lo lleva, en el viaje se hospeda en un hotel que pues tuviera un perfil muy bajo para pasar desapercibidos. Jeffrey se tiñe el pelo de color similar hacia el pelo de color de este infante para hacerse pasar como el papá, y cuando estaban hospedados pues abusaba constantemente de este niño. Hasta que llegó un punto, transcurrió una semana, en donde ya estaban buscando a este pequeño. Se involucra aquí Gary, que definitivamente, y como comentaban hace unos momentos, Gary también tuvo una formación de militar, este elemento va a ser clave, y aquí es en donde precisamente pues infante le dice, oye, pues déjame comunico con mi mamá porque va a estar preocupada, adelante, ¿no? Este permiso fue clave para encontrar precisamente al niño, porque a partir de esta llamada la policía pudo rastrear, dan con él y lo capturan. Aquí se va a jugar algo bastante clave, porque Gary, teniendo un contacto, un conocido dentro de la misma policía, fue el que le empezó y le da la noticia. Mira, ya encontramos a tu hijo, está vivo, y aquí le empezó a descifrar el perfil pedófilo por parte de Jeffrey, dentro de lo cual el padre, Gary, comenzó a situar escenarios y plantea una postura de lo voy a matar. Y no lo dijo en el sentido figurado, lo dijo literal. ¿Qué fue lo que sucede posteriormente? Gary investiga y da cuenta de en qué momento iban a trasladar a Jeffrey, y es aquí en donde lo espera en el aeropuerto, del cual les comentaba hace unos momentos. Pero Gary, como ya era conocido, porque le hicieron entrevistas y demás, se pone una gorra, lentes, creo, de aviador, o no sé cómo llamarlo, lentes oscuros, y estaba haciendo una llamada. Él estaba justamente posicionado en donde únicamente iba a tener una sola oportunidad. Mientras todas las cámaras y los reporteros, desde luego, estaban enfocados principalmente en ver el rostro del abusador sexual, Gary estaba haciendo una llamada, a lo cual con la otra persona que estaba hablando, le dice, es el momento y vas a escuchar una detonación de arma de fuego. Momentos después, va pasando esposado Doucet, y es aquí en donde Gary, con la formación militar que tuvo, de un tiro certero, asesina a el abusador de su hijo. Cuando sucede todo esto, de inmediato los policías se abalanzan con el sujeto hasta este momento incógnito y lo empezaron a someter y a desarmarlo. Cuando descubren que era precisamente Gary, le dicen, ¿por qué Gary? Gary, ¿por qué? Y estas palabras quedan inmortalizadas a tal grado de que se crea un libro de todo este acontecimiento. Pero bueno, volviendo, Gary responde, si hubiera sido tu hijo, tú hubieras hecho lo mismo. Y aquí les quiero hacer una pregunta a todos los que nos están sintonizando en este momento o que nos están escuchando. Ustedes, en la posición de Gary, ¿qué hubieran hecho? ¿Lo dejan pasar a las manos de la justicia o lo asesinan? Guadalupe, siguiendo el orden. Sí, es una pregunta que al vernos reflejados en esa situación tan difícil nos planteamos, ¿no? Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? A mí me gustaría comentarles o compartirles el caso de un paciente de hace muchos años que sí puedo comentar
y eran de los llamados en ese tiempo judiciales. Estábamos colaborando para un instituto gubernamental. Entonces, en ese entonces, esa área lo único que hacía era aplicar técnicas de relajación, no era psicoanálisis. Era un tipo como de 1,80, corpulento, que entró muy apesadumbrado, y cuando íbamos a trabajar con estas técnicas de relajación, el tipo dijo, yo no quiero que me pongan nada, yo quiero hablar. Entonces empezó a relatar el caso de su hijo de 6 años, que había sufrido este abuso por parte del primo de 12, y precisamente dijo esto que hizo el padre del niño que estamos hablando, dijo, lo quiero matar. Tengo armas, sé cómo y lo quiero matar, pero por mi familia me detengo, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo la escisión o los fantasmas que ya viene viviendo el abusador es una escisión que se comparte y que se desborda no solo al niño abusado, sino a toda la familia, para poder tramitar o tolerar. Yo me pregunto en este caso, el niño fue abusado por mucho tiempo y él decía a veces 2 veces al día, ¿no? ¿Qué pasaba para poder sobrevivir a toda esta violencia? Quizá tuviéramos que tomar en cuenta la edad del niño y la estructuración psíquica que a lo mejor ya estaba formada, pero ¿qué era lo que pasaba? Forzosamente tendría que escindirse o disociarse. En este lugar en el que les comento que colaborábamos, pues llegaban muchos casos de estos. Y recuerdo una paciente que cuando contaba lo que su hermano le había hecho, se reía. Y nosotros no entendíamos. Entonces era parte de esta disociación y de esta decisión donde me recuerda un niño que contaba que cuando le pegaban, él se iba a otro lugar e imaginaba que estaba de picnic con su mamá para poder soportar todas estas vivencias traumáticas, ¿no? Entonces, en el orden de la decisión, considero que para cometer estos actos de parte del pedófilo, hay que psicotizar y que evidentemente no hay una elaboración de lo que vivió, es una repetición del trauma que lo lleva a esta supuesta justificación. Bueno, como a mí me lo hicieron, entonces yo lo hago. Y que también conlleva, junto con pegado, la elección de pareja, ¿no? ¿Por qué niños? ¿Por qué no se vincula íntimamente con un adulto o con alguien de su edad, ¿no? Entonces eso también pues queda la pregunta al aire, ¿no? Edgar. Escuchándolos y en referencia a la lectura, hay un párrafo que se me hizo muy interesante y se los voy a leer así. Es de Franco de Masi y dice: existen un mal psíquicamente comprensible y uno totalmente alejado de cualquier comprensión. Leyendo y viendo el caso del niño abusado del karateca, y les refiero otra vez el caso del acosador nocturno, y refiriéndonos ahora sí, qué es lo que pasa psíquicamente dentro del núcleo donde pasa este tipo de cosas. Sí se tiene que psicotizar, porque si fuera esto de una manera pues neurótica, ¿cómo lo tomarías, no? Ahora, volviendo a la pregunta que dice Israel, de si hubiéramos, si lo matarías o no lo matarías, el grado de psicosis que se maneja dentro de los padres es muy grande. ¿A dónde tienes que llevarte para que llegues a ese punto, no? Y el grado también de culpa, otra vez, volvemos a la culpa. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué hice? ¿Qué no hice para poder estar con mi hijo y pues en este caso ayudarlo, ¿no? Entonces la culpa también juega un papel muy importante en este tipo de acción. Es una culpa que, claro está, que la muerte del tipo no creo que lo haya borrado, mitigó un poco. Quizás con los años pudo lograr entender Gary lo que perdió o lo que ganó en cuanto a este tipo de acto, ¿no? De lo que es el homicidio. Una cosa que sucede y vaya, con el caso que pone Guadalupe, aquí difícilmente pasa lo que en otros lados. Difícilmente se hubiera hecho justicia en cuanto a
digo, no está en mí, nosotros no somos abogados, pero difícilmente si matas a alguien aquí te van a dejar libre. Entonces, aquí una de las cosas que ayuda es la condición social en cuanto a que pues tiene mucho peso el orden social, entonces el gran otro juega un papel muy importante en este caso. Con esto que estás mencionando, Edgar, que estás refiriéndote ahora sí al desenlace de la historia también, porque resulta que pues llevan a juicio, aunque por muy culpable que haya sido el maestro de karate, pues el padre Gary también es culpable de homicidio, aunque haya matado a una persona que, bueno, de desconocimiento de las leyes, tal vez incluso hasta le ponían la pena de muerte, ¿no? Podría yo pensar, y él se adelantó, pero bueno, el caso es que no eres tú la justicia. Recordemos que el Estado es quien tiene el monopolio de la justicia, entonces tú como individuo, como papá, como doliente, pues no deberías poder tomar la justicia en tus propias manos. Y a lo que hace referencia es que durante el juicio, pues resultó libre de alguna manera, más no fue absuelto, sino que fue declarado culpable sin estar en la cárcel, con trabajos comunitarios, ¿no? Que a final de cuentas también nos habla de cómo la pedofilia o cómo en torno de este tema la sociedad también tiene y manifiesta una opinión. He sabido, personalmente no conozco a nadie directamente que me diga es que en la cárcel sí sucede esto, pero yo creo que en el colectivo, en la mente, en el colectivo de muchos mexicanos tenemos esta idea, ¿no? De que si entra un pedófilo a la cárcel, lo van a abusar entrando a la cárcel, ¿no? Como en desquite por haber abusado de un pequeño, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, así como podemos ver en este caso del papá de Gary, que el jurado de alguna manera pues, le perdonó, el juez mismo impuso una sentencia que parece un indulto, aunque fue declarado culpable, pues nos habla también de la aberración social que es la pedofilia, ¿no? Y cómo entonces en una jerarquía de delitos, incluso es peor el abusar de alguien que el incluso matarlo debido a las circunstancias, ¿no? Debido a que era un niño, debido a que es un ser que no se puede defender, debido a un montón de cuestiones que tenemos nosotros ya arraigadas como parte de una ideología social. Muy interesante también lo que pasa dentro de la familia, lo que pasa en la mente de este pedófilo, pero también lo que pasa a nivel social respecto a la pedofilia. Doctor, bienvenido otra vez. Gracias, mi amor. Aquí me ando rolando con Edgar. Bueno, la parte que dicen que, bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasó? Bueno, ya pasó, ya sabemos lo que sucedió, pero la parte de la sociedad y de su comunidad que apoyó al papá, ¿no? Digamos, a ellos, bueno, lo entendieron o lo justificaron y por lo tanto, aunque haya sido culpable para la sociedad y que lo apoyaron también económicamente al papá, para la sociedad fue inocente, bueno, inocente en el sentido de que no lo entendían, y esa pregunta que él hace cuando mata al pedófilo de que tú hubieras hecho lo mismo, pues sí, todos se ponían en esa situación y entendían la justificación del acto criminal, ¿no? Digamos, los dos son actos criminales, completamente cierto. Pero bueno, acá hay una justificación y se ponen del lado ahora sí del padre y lo perdonan o le perdonan ese acto criminal, pues también por ponerse en su situación, ¿no? Digo que es una situación difícil y pues la pregunta es de que, digamos así, pues es complicada porque no estamos en ese momento, en esa situación y podemos hacer esa distinción. Pero bueno, a él que lo vivió, que vivió el problema del pederasta, bueno, del pedófilo, y que hizo el asesinato, y la sociedad en su momento, bueno, se puso de su lado, y bueno, y fue perdonado, y además que él se dedicó también con su hijo a dar, bueno, a sublimar toda esa parte agresiva, y a dar conferencias, a dar apoyo, a hacer una asociación y todo, y bueno, también ahí está esa parte de lo que le devolvió a la sociedad por esa muerte, ¿no? Digo, también hubo esa subvención que bueno, ahí también ayudó a la sociedad a que no pasara lo mismo.
Y bueno, siguiendo con las características del pederasta, que también eso yo creo que es importante verlo, ¿por qué hacen lo que hacen? Bueno, el pedófilo, bueno, aquí el autor dice que el perverso o el pederasta, bueno, el pedófilo no ama a nadie más que a sí mismo. Su perversión excluye el amor y se puede considerar una expresión de la pulsión de muerte, sus actos como tal. Dice, el amor, y quinta, el amor a un niño no es más que una mascarada del amor narcisista de él a él mismo, ¿no? Digamos, ¿no? Aquí no entra ningún afecto. Y pudiéramos también pensar lo que dice Kemper con respecto al narcisismo maligno, que hace que la actividad no tiene, la agresividad no tenga freno y las funciones del superyo desaparecen. ¿Por qué? Pues se considera como un acto psicótico también, ¿no? Entonces, no deja de ser una personalidad antisocial, una actividad patológica, sí, ¿cómo se dice? Bueno, se me fue el nombre ahorita del psicópata, perdón, una actividad psicópata, y que, bueno, atenta contra la sociedad como tal. Por esa razón, si se mata al pederasta, pues la sociedad se va a poner del lado de la víctima y no del pederasta, porque es antisocial lo que hace el pederasta. Ahora sí. Sigue. Bueno. Estamos teniendo algunas preguntas por acá. Aquí tenemos a Sargei Sengel, bienvenido, que nos acompaña todos los viernes. Él nos saluda, pero también nos hace una pregunta. ¿Se caracteriza o se diagnosticaría como psicopatología cuando una persona piensa tener un acto sexual con un niño? Es decir, lo piensa, no llega a consumarse, solo se queda en el pensamiento. ¿Esto es psicopatológico, Isra? ¿Dentro de la estructura perversa? Ok, en este sentido yo no me atrevo a aventurarme en clasificar y decir esto es DCM, esto no es DCM, o esto es tal y tal. No, yo ahí más que nada plantearía y replantearía ese pensamiento hacia dónde moviliza. ¿Cuál es ese deseo que comienza a movilizar? De hecho, una forma, pues vaya, con esta pregunta central, y a partir de ahí comenzamos a encontrar diferentes vías para comenzar, pues, una forma de análisis, ¿no? Voy a plantear un ejemplo un tanto fuera de la pedofilia, que es, y ocurre muy frecuentemente, me hacen algo a mí, algo, pero así muy, muy, muy fuerte, ¿no? Una deuda de demasiado dinero, o no sé, algo fuerte, ¿no? Y que aparece de repente el discurso de ojalá se muera el tal por cual. Y que aparece luego, no lo digas, que porque el karma y bla, 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 y todo lo que conlleva. Bueno, decirlo es una cosa, pensarlo es otra, y el acto es otra. Entonces, para no entrelazar esto que puede tener demasiados análisis por diferentes aspectos, pues bueno, hay que plantear la pregunta central y a partir de ahí desmenuzar precisamente y ver la forma del deseo. Me recuerda a esta película de Tom Cruise, ¿no? Donde había como unos como oráculos, unas personas de que predecían el futuro y entonces iban y arrestaban a la persona antes de que se cometiera el crimen, ¿no? Entonces, bueno, algo así también sucede con esta parte del pensamiento, ¿no? Yo creo que, así como mencionas, en alguna ocasión alguien nos hizo algo y lo primero que pensamos, quisiera ver muerta a la otra persona. Ahora imaginemos si por ese pensamiento iríamos a la cárcel. En el caso, por ejemplo, de Jeffrey, estamos hablando de que hubo pensamiento, deseo y el acto. ¿Sí me explico? Entonces ahí dista bastante. ¿Sí me explico? Por eso es... Y de hecho, pues bueno, esto que comenta Daniel fue parte precisamente de los orígenes y el inicio de la psiquiatría. Precisamente, ¿sí? Diagnostico, no diagnostico, ¿qué hago? Bueno, ¿qué no hago? Y cabe señalar, estas cuestiones fueron en el siglo XVIII. Al respecto, también me gustaría rápidamente comentar algo, Dan. La lectura también nos indica una parte que hay una diferenciación entre lo neurótico y lo perverso. Entonces indica que estaríamos hablando del orden de la descarga de la pulsión. Por ejemplo, si bien la pulsión tiene su carga mortífera para todos, y si bien en lo neurótico se pueden tener fantasías perversas, de que me hiciste algo y deseo desquitarme o quitarme todo eso en la contratransferencia,
va a haber claramente una distinción entre lo neurótico, donde aquí nos plantea los llamados diques psíquicos, que van a impedir que pasen este acto, ¿no? Como la vergüenza, el asco o la moralidad. Entonces, por ejemplo, en el caso que les ponía del hijo del judicial, cuando el niño les narra lo que pasó, el papá decía que el niño les decía, papá, me daba mucho asco, papá, me daba, no me gustaba, ¿no? Y esto ya está hablando de qué es lo que va a pasar al acto en el neurótico, que lo va a reprimir, o en lo psicótico, o en lo perverso, que sí va a llegar a la acción, ¿no? Edgar, ¿algo a que agregar en este contexto? Sí, como lo mencionaba en la parte anterior, el doctor nos mencionaba que el fantasear está bien. Entonces es parte del psiquismo, ¿no? Se puede fantasear, se puede imaginar, se pueden miles de cosas, pero ya llevarlo al acto, o también hay que ver otra cosa, angustia. ¿Por qué tengo ese pensamiento? Ya cuando tienes el pensamiento y hay una angustia, obvio está, tienes que ir con un especialista para ver qué está pasando contigo, porque tienes ese pensamiento si te crea angustia. Correcto. Nos están haciendo algunas preguntas que creo que nos sirven también para ir acercándonos hacia el final, que tienen que ver con la cuestión de... Daniel, perdón. Hubo una aquí arriba. Diana Ruz dice, ¿qué hay de la posibilidad de que se cumpla el deseo de la madre? ¿Cómo queda inscrito en lo que le sucede al menor? Si mal no recuerdo, fue precisamente cuando estábamos hablando en este sentido de la mamá, de cómo de cierta manera, pues bueno, estaba ante su falta y demás, ¿no? Aquí también, y agregando lo que han comentado ustedes, también una forma de diferenciación entre perversión y perversidad, pero que de cierta manera ambos se encuentran entrelazados y sujetos ante la ley. Ejemplo, ¿cuántas situaciones no han sucedido? Y hablándolo precisamente, no vamos tan lejos, simplemente aquí en Jalisco, de que, y aparecen los encabezados, ¿no? Atrapan y encarcelan a la mamá y a su amante porque abusaba sexualmente el amante del niño, ¿no? Y pese a la situación, la madre sabía perfectamente de todo lo que estaba ocurriendo. Ojo, ante esto podemos hacer discernir en lo que viene siendo un acto perverso y una forma de perversidad. O sea, el criminal y el cómplice en este sentido, y ante la ley ambos van a pagar. Punto. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una de las formas. Otra, lo que viene siendo el acto perverso como tal, recuerden que transgrede. Y la forma de transgredir precisamente en ese instante es, y bueno, esto a mí me encanta utilizar esta frase, el perverso no deja de ser un depredador del líbido del otro, porque es su alimento predilecto. En el caso de una perversidad, bueno, creo y considero de que en la gran mayoría, independientemente de la estructura, llámese neurótica o llámese psicótica, tiende a hacer actos de perversidad para posicionarse ante algún lugar, y más hablando en una situación neoliberalista, pero bueno, ese es otro tema. Y piénsenlo simplemente, ¿no? Un empresario que cimentó su empresa y demás, que posiblemente pudiese ser un neurótico, pero que pues bueno, tuvo que pisotear otras empresas para estar en donde se encuentra, ¿no? Perversidad, ¿sale? Y bueno, para hablar de estos temas, pues bueno, creo que no ajustaría el tiempo. Pero pueden hablar de estos temas, ¿en dónde, Irra? Precisamente ¿en dónde, Daniel? En uno de tus cursos. En el curso de certificación de especialidad en la estructura perversa, calendario, ya ni sé qué calendario es, creo que es el B, el que acaba de aperturar. Y o bien, se me ocurre, no sé, pueden dejar comentarios por aquí, también podemos problematizar acerca de ciertas dudas, incógnitas o situaciones que por ahí se presenten, ¿sale? De igual manera, los contactos en Facebook, Café Psicoanalítico, Unifreud México, y también el Instituto Psicoanalítico de las Perversiones. Ahí pueden contactar y demás. Exactamente, aquí con el profesor Israel de estos temas de perversión, para que estén atentos, por ejemplo, el curso que acaba de abrir, pero que en unos mesecitos vuelve a abrirse, entonces para que estén también al tanto de todas las informaciones y la apertura de los cursos. Les decía que algunas preguntas que podemos utilizar también para ir dando cierre al programa del día de hoy.
Por ejemplo, esta de Edgar Oviedo, que nos dice, ¿qué tipo de trabajo terapéutico se lleva a cabo con los menores víctimas de abuso sexual? También nos pregunta Pilazán, cuando el sujeto ya escoge a un niño como objeto sexual, ¿es posible alguna manera de tratamiento para el sujeto, para el pedófilo? Bueno, creo que esas preguntas, entre otros comentarios, también como por ejemplo el que nos deja Emanuel, que nos dice que lamentablemente en México no hay mucha ayuda en este tipo de temas, que tampoco es factible tomar justicia por la propia mano, pero las autoridades pues tampoco son como muy eficientes en este caso. Pues bueno, ¿no? A final de cuentas, ¿qué hacer con esto que ya pusimos sobre la mesa? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se castiga? ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el psicoanálisis? Por si gustan ir haciendo comentarios para ir cerrando el tema del día de hoy. Empezamos con... doctor. Si quiero yo ahorita me adelanto. Este Edgar quería decir algo y no lo dejaron ahorita que me vaya a platicar porque lo están reprimiendo a Edgar. Y meta a Edgar, profe, meta a Edgar. No, ahorita no hay problema. Bueno, con respecto a eso del tratamiento, bueno, es un tratamiento completo como debe de ser en cualquier psicoterapia. Bueno, nosotros vamos a recomendar la psicoanalítica, por supuesto, pero uno de los consejos que da, acá los autores, dice que el terapeuta tiene que evitar sobre todo el papel de árbitro de la verdad, eso es fundamental. En terapia el objetivo de recordar no es distinguir lo verdadero de lo falso. Lo que se debe de hacer es una reconstrucción de una historia personal coherente y continua y de dar un nuevo sentido también a los eventos del presente, ¿no? Digamos, esa parte de que sea una nueva historia con todo lo traumático que pudo haber, pero para que a fin de cuentas para beneficio de la persona, no es decir qué es bueno, qué es malo, qué pasó, no, tampoco los hubieras, obvio, no van a funcionar, y tampoco negar, por supuesto, nada, sino darle, digamos, esa historia coherente y continua a la persona, ¿no? Que la vida continúa y que va a continuar con lo que se vivió, pero ya de una manera haciendo distinción del pasado y del presente como tal. Y también Kay O'Neill ahí de Costa Rica nos dice, desde el psicoanálisis se dice que el narcisismo está en todas las personas, eso es cierto, todo el mundo tenemos un narcisismo. Lo que hace característico de cada estructura es el grado de narcisismo en la psiquis, en la psique. Me gustaría saber más de lo que determina el grado de narcisismo en los sujetos. Bueno, más que el grado es el tipo de narcisismo que se tiene. Todos tenemos un narcisismo normal, ese sería el correcto, el que lleva a tener una buena satisfacción de los deseos. Un mal narcisismo sería el que enferma, y un narcisismo patológico, patológico sería ya la enfermedad como tal que la crea, y el narcisismo maligno, que es el que habla Kember, el que dice Kember, que es el que hace daño a él mismo y a la sociedad. Un narcisismo maligno va a crear los suicidios, los asesinatos, la pederastía, todos los actos criminales y delictivos. Y también era pregunta de Juan Luis Farías ahí, en la parte de qué es el narcisismo maligno, el que hace daño a la persona y a la sociedad. Así que ya para que último comentario se despidan y le cedo la palabra a Edgar para que diga lo que tenga que. Sí, levanto la mano. Sí, gracias, doctor. Lo que yo quería comentar, hay una definición que hace Kember que se me hizo muy interesante y se las voy a leer. Dice, la perversidad está al servicio del narcisismo maligno, que es lo que nos mencionaba el doctor. Ya dio lo que es la definición del narcisismo maligno. Y para complementar, la perversidad está basada en actividades y fantasías perversas y polimorfas que omiten la diferencia entre los sexos y entre generaciones. Esto va del lado de lo que es la pederastía. Y de manera consciente equiparan no solo cualquier actividad sexual, sino todas las relaciones de objeto. Eso nada más es como para darle un buen cierre a lo que es la perversidad. Saludos, nos vemos la próxima semana. Gracias. Isra. Bueno, pues no me queda más que agradecerles por haber estado aquí en este espacio. Creo que es un tema que da para más todavía. Y pues no, nada más que desearles, yo ya no los veo, entonces no me queda más que desearles feliz Navidad, próspero año nuevo. Y pues disfruten su fin de semana y pues próximas vacaciones y así. Gracias por haber estado aquí, pues un placer, ya saben. Gracias, Isra. Guadalupe.
Sí, pues a nivel de la prevención y el tratamiento se puede hacer mucho, a nivel familiar, a nivel institucional, también lo particular, estar muy atentos del diálogo de los hijos, del diálogo de los pacientes, ¿no? Y pues qué mejor que estar bien preparados para saber qué vamos a hacer en estos casos, así que por eso los invitamos a que se inscriban al curso, al diplomado o a la especialidad, para que sepan cómo abordar estos casos. Sí, así es. Bueno, yo me despido y tú cierras, Dan. Bueno, la siguiente semana un tema también muy interesante que es el de psicoanálisis de bebés. Ahí también ya para que ahí lo pongan en la agenda, algo muy importante. Y para cerrar bonito el año, pues bueno, ahí está agradable estos temas difíciles también. Hay que tratarlos, por supuesto, y pues conocerlos, pero bueno, también por eso la importancia de... Pues muchas gracias a todos, cuídense mucho. Muchas gracias, Dan, Guadalupe, Israel, Edgar. Nos vemos la siguiente semana y ya saben, Twitter, Instagram, LinkedIn y todas las redes sociales, www.unifreud.com, y nos vemos y nos seguimos viendo aquí en Café Psicoanalítico. Va a cerrar Daniel, quiero imaginar, ¿verdad? Va a cerrar Daniel, lo acabo de decir. Sí, eso. Adiós, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a Yesenia, muchas gracias a Luis, a Juan, a Keyonil, a Joanny, a todas aquellas personas que nos han estado siguiendo en otros programas, que nos siguen cada semana, que por primera vez hoy nos siguen. Les recuerdo que todos nuestros programas quedan grabados en nuestro perfil de YouTube, en nuestro canal de YouTube de Café Psicoanalítico, por si alguno de estos temas, como le quiero recomendar a Key, que revise por ahí, tenemos el tema justamente de narcisismo, para entender el narcisismo primario, narcisismo secundario, y por también ahí hablar de pronto también del narcisismo maligno y de qué era lo que nos estábamos refiriendo el día de hoy. Así que nos despedimos, muchísimas gracias compañeros por participar el día de hoy, los esperamos la próxima semana, muchísimas gracias, hasta pronto. Adiós.